Bueno, continuamos, doctor Lombardi. Quedó en la mesa una pregunta bien importante. ¿Cómo salir de la crisis? ¿Cómo revertir ese proceso cultural que se ha instaurado en Venezuela, donde parece que estuviéramos viendo el mundo al revés? Claro, mira, es una manera fácil de explicar a la gente este tipo de problemas que son complejos, ¿no? Es utilizar la analogía con el médico y el oficio del médico. Lo primero que el médico, cuando tiene que tratar de llegar a un paciente, lo primero es su historia de vida. Claro. O sea, para él intentar un primer diagnóstico, o sea, la genética, los antecedentes y el interrogatorio. Después que el médico tiene la información necesaria, ausculta o manda a hacer los exámenes adecuados. Cuando ya él tiene una idea de lo que tiene entre manos, establece un primer diagnóstico. Y en función del diagnóstico establece un remedio, un plan, una estrategia curativa. Bueno, exactamente igual hay que trabajar con la sociedad. Lo primero tenemos que diagnosticarnos. Si nosotros seguimos pensando que este es un problema de los adecos, los copellanos, la Cuarta República, la Quinta, Chávez, etc., estamos haciendo un mal diagnóstico. Entonces lo primero es tener, con los instrumentos que las ciencias sociales nos dan, la economía, la sociología, la antropología, el diagnóstico adecuado del país. Después que tengamos el diagnóstico adecuado, o sea, la historia, entonces sabemos exactamente dónde estamos fallando. Por ejemplo, ahora, rector, si el médico, a través de ese diagnóstico, cree y considera que todo está bien, porque lo está viendo desde sus valores, desde su visión de vida, y piensa que todo un mal médico, porque el paciente fue buscando a él porque tiene alguna sintomatología. Porque uno de los planteamientos básicos que se dice sobre Venezuela es que el gobierno no escucha, porque el gobierno considera que todo está bien en Venezuela. Bueno, entonces es un mal médico, porque yo no puedo negarme a escuchar si la inflación dicha por el gobierno está en el 57%, si somos el quinto país en homicidios, si hay un desabastecimiento a la vista, y todavía yo pienso que la cosa está bien, cambio de médico, porque no me sirve. Así de sencillo. ¿Y usted cree que es fácil cambiar de médico en Venezuela? Fácil, nada es fácil, porque son procesos políticos, sociales, económicos complejos. No es fácil, pero es posible perfectamente. Y las reglas están establecidas en el marco constitucional. La Constitución tiene todas las posibilidades jurídico-políticas para cambiar de gobierno, ayudar, fíjate, yo hablo de ayudar al gobierno. Lula, que ha sido un amigo importante a través del gobierno brasileño con el gobierno actual venezolano, desde el presidente Chávez para acá, acaba de hacer una recomendación pública en el periódico más importante de Brasil para que Venezuela sea gobernable, desarmen el discurso y hagan un gobierno de acuerdo. Eso es todo. O sea, que las recetas en el papel, cuando el médico hace la receta, es muy fácil. Él diagnosticó, esto se maneja de esta manera, entonces viene el paciente rebelde, que no le hace caso, bueno, continúa enfermo. La receta es muy simple. Primero, pongámonos de acuerdo. Por eso es importante estas iniciativas que todavía no podemos llamar diálogo, porque el diálogo implica el reconocimiento del otro. Todavía hay mucha desconfianza mutua, ¿no? Pero bueno, ya es importante. Por eso le hacía la pregunta anterior, porque en esa oportunidad usted planteó que no es diálogo, porque el diálogo es el respeto a la opinión de lo que tú invitaste a alguien para hablar y no para responderle. Entonces eso me habla a mí de un gobierno que no quiere escuchar al otro si lo que el otro le dice no le gusta. Yo lo he calificado de sordoparlante, de monologante, porque lógicamente el problema es el poder enceguece. O sea, cuando tú te sientes guapo y apoyado, o sea, el poder, el gobierno, el dinero, la cuestión, entonces tú siempre tienes la razón, pero la realidad te está diciendo que no es así. Y la gobernabilidad o la gobernanza, como se dice hoy en día en la teoría política, solamente es posible sobre acuerdos. Nadie puede ejercer el poder absolutamente, ni los emperadores romanos podían ejercer el poder absolutamente, tenían que llegar a acuerdos con el Senado, con los militares. Bueno, eso no ha cambiado mucho. Venezuela es gobernable como cualquier sociedad si hay acuerdos políticos para la gobernanza. ¿Qué significa eso? El respeto a todos los intereses. Y para eso es una democracia.
Entonces nos vamos a la otra cara de la moneda. La oposición designó Sí. a sus palabreros, a sus Sí, hay una mediadores, comisión hay una de enlace. comisión. Y en el momento en que se acepta esa comisión, son desconocidos por la misma oposición, por la base. Sí. Como la palabra mejor que he escuchado para decirle en la televisión es la de traidores. Entonces me pregunto yo, ¿también no está sorda la otra parte? O sea, estamos hablando un diálogo entre sordos. Es que claro, hay sectarismo en los dos lados, hay ceguera ideológica en los dos lados, hay ambición en los dos lados, porque esa idea de que los buenos están de este lado y los malos de aquel lado es una tontería. Claro. O sea, todo está mezclado. Ahora, también hay que identificar, es decir, en el gobierno hay división, evidente, o sea, el grupo tal, el sector civil, el sector militar, el partido, hay división. En la oposición hay división. Hay diversidad, claro, como diversidad, y eso no es malo, no es malo. Lo que no debemos utilizar palabra descalificativa, porque si un sector piensa que la estrategia es la calle, eso es respetable dentro del marco constitucional de los derechos humanos. Si el otro sector piensa que debe sentarse, eso también es respetable. Yo pienso que ambas estrategias no se excluyen, cada una se complementa, porque yo estoy seguro que el gobierno acepta sentarse porque tiene la calle caliente. Si no hubiera calle caliente, si no hubiera crisis económica, el gobierno no se sienta. Y la gente que va a sentarse... Hay presión internacional también, hay presión internacional. Evidentemente. Porque entonces, los socios económicos de Venezuela deben también exigir condiciones de seguridad para el país. Es que al mundo le interesa una Venezuela estabilizada, no importa quién gobierne, un país estabilizado que produzca el petróleo que tiene que producir y que cumpla sus compromisos. El problema es que Venezuela ya quedó insolvente, o sea, estamos endeudados y no estamos pagando las deudas y no estamos produciendo el petróleo que se necesita. Entonces al mundo le interesa estabilizar el país, pero en primer lugar a nosotros mismos nos debería interesar estabilizar civilizadamente el país. ¿Cuál es la estabilidad civilizada? El marco democrático. Lo primero que tenemos que recuperar y exigir de cualquier sector que tengamos simpatía es que recuperemos a plenitud el marco democrático.